Buenas noches, bienvenidos todos a una emisión más de Marvin Arriaga, Entre Ecos, esta revista digital que se ha encargado ya por casi un año de hacer análisis político, pero también un referente en la academia, el arte, la cultura y la política. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Carlos Barrachina Lizón, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Carlos, por acompañarnos y estar con nosotros en esta entrevista. Muy buenas noches, Marvin. El agradecido soy yo de estar platicando contigo. Muchas gracias. Y para quienes no conozcan, no estén familiarizados con el doctor Carlos Barrachina Lizón, les voy a compartir que él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2007, de forma ininterrumpida. Tiene estudios de licenciatura y posgrado, tanto en Historia Contemporánea como en Ciencia Política. Es asesor de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para temas de apoyo como enlace con las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional desde julio de 2023. En febrero y julio de este año fue investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Integró en agosto desde 2023 como investigador al Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAV. Ha sido investigador desde agosto de 2021 a agosto del 2023 del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de la Seguridad Nacionales en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional y profesor adscrito en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, Puebla. Entre agosto del 2022 y 2023, profesor de planta de la Universidad Anáhuac, México, y coordinador académico de seguimiento y titulación de posgrado en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Desde el año 2004 es profesor titular definitivo de la Universidad de Quintana Roo. Del año 2000 a 2004 fue profesor del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa en los Estados Unidos y es integrante del colectivo de la Seguridad con Democracia. Ha sido asesor del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Comisión Nacional de Seguridad y también ha impartido clases de posgrado en otras instituciones, en la ULAP, también en la IX Graduate School, en la Policía Federal, en el Centro de Estudios Superiores Navales. Es integrante del Comité Ejecutivo del PRONACES de Seguridad Humana, Movilidad y Derechos Humanos y del CONACYT desde el año 2020. Especialista en Relaciones Civiles Militares, en Seguridad Pública, Centroamérica, Frontera Sur y Migraciones. Tiene publicaciones sobre estos temas e imparte frecuentemente conferencias y presenta ponencias en congresos y foros nacionales e internacionales. Es columnista habitual en diferentes medios de comunicación del estado de Quintana Roo, colaborador de Latinoamérica 21 y propietario del portal www.encuadrepolitico.com.mx. Aunque nació en Barcelona, España, es naturalizado mexicano desde el año 2008. Pues como ustedes pueden darse cuenta, tenemos a un especialista en estos temas que nos competen a todos los mexicanos, como es la seguridad nacional, la violencia y el crimen organizado. Y aunque pareciera que todos estamos familiarizados con estos temas, quisiera preguntarle a nuestro invitado, Carlos, ¿qué es la seguridad nacional? Bueno, pues la verdad es que no es una pregunta tan sencilla, no es una pregunta tan sencilla de responder, porque el concepto de seguridad nacional, aunque pareciera muy viejo, nace a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos pues aprueba la Ley de Seguridad Nacional de 1947
Y a partir de entonces empezamos a hablar de seguridad nacional. Y en el caso de América Latina, la doctrina de seguridad nacional latinoamericana que se implanta en la Guerra Fría con la idea del enemigo interno, del concepto de seguridad interna, del que tanto se ha hablado aquí en México últimamente. Y entonces, pues es un concepto que fue asociado a la Guerra Fría y que una vez concluida pues, la Guerra Fría en el 89, pues Naciones Unidas empieza a plantearse la idea de que pues, no nos hemos de fijar tanto en la seguridad de la nación en sí, sino más en la seguridad de las personas, y empieza a referirse al concepto de seguridad humana más que al concepto de seguridad nacional. Claro, el hecho de que la Guerra Fría haya contaminado, entre comillas, el concepto de seguridad nacional, que vuelvo a decir es relativamente reciente, no significa que un Estado-nación pues, no pueda aspirar a tener una seguridad tanto en sus fronteras como frente a situaciones emergentes, excepcionales. Y bueno, a eso se refiere en general el concepto de seguridad nacional. Ahora estamos algo complicados porque en los últimos 40 años en la región, más o menos 30 o 40 años, se está viviendo una crisis regional de inseguridad que no tiene precedentes, en el que el crimen organizado se ha ido consolidando con muchísima fuerza y sí está poniendo en jaque a buena parte de los países latinoamericanos. Por supuesto, a todos los centroamericanos están prácticamente de rodillas frente a la fuerza del crimen organizado por sus debilidades institucionales y está cuestionando con mucha seriedad pues la propia institucionalidad de México, pues al no poder controlar el ascenso de la participación de estos grupos de crimen organizado, al no poder controlar el aumento de homicidios en el país y del trasiego no solo de drogas, sino también de migrantes, de personas hacia el norte de México, hacia el sur de los Estados Unidos, ¿no? Has entrado de lleno, Carlos, a nuestro tema de la entrevista, seguridad nacional, violencia y crimen organizado en México. ¿Cuáles son las variables de esto que estamos viviendo en el país, Carlos? Bueno, lo más importante que hay que señalar es que el crimen organizado es una actividad que deja muchos beneficios económicos para, ¿cómo se dice?, para las personas que se dedican a ello. Entonces, es muy difícil y el mercado estadounidense que se encuentra pues a las puertas de México, pues es muy atractivo para estos grupos de crimen organizado, no solamente con las drogas y con las personas, sino con muchos otros negocios, con todo aquello que pueda dejar dinero en lo ilícito. Esa es una de las variables. Por eso es tan difícil acabar con el crimen organizado. Los Estados Unidos han intentado atacar a los líderes de los grupos de crimen organizado, luego han tratado de atacar a algunas figuras políticas, sobre todo en Centroamérica y algunas en México, que han tenido toma de decisiones para tratar de impulsar la idea de que hay que apoyar en esa política anticrimen organizado en la que está implicada los Estados Unidos, pero pues no ha dado resultados, y no ha dado resultados pues porque la actividad criminal pues deja muchísimo dinero y deja muchísimos dividendos y cuando acabas con una estructura surgen 10, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, hubo una época en la que las Fuerzas Armadas fueron muy duras en el combate contra el crimen organizado, en el que en el gobierno del presidente Calderón, en el que pues existía la instrucción de forma indirecta o directa de que había que acabar con la vida de los criminales, pero eso pues no dio resultados positivos en el sentido de que hoy en día pues tenemos el doble de muertos que en la época de Calderón, ¿no? Entonces el matar, el eliminar criminales pues no generó beneficios en esta lucha en contra del crimen organizado. Otra variable es la falta de política institucional definida, ¿no? Y que haya dado resultados.
En el 2006, más o menos, empieza a hablarse de la importancia de fortalecer policías locales, policías municipales, de fortalecer la Policía Federal. Se invirtió muchísimos recursos, 137.000 millones de dólares entre el año 2008 y el año 2015. Se estableció una estrategia de fortalecimiento de los municipios que pudieran ser sostenibles y por eso en el año 2008 se crea el SUBSEMUN, el Subsidio de Seguridad para los Municipios, y en el 2010 se crea el subsidio de policía acreditable para contar con policías acreditadas en los estados. Pero la idea del mando único fue malentendida por gobernadores, por presidentes municipales que pensaron que estaban hablando de la policía del gobernador, de la policía del alcalde, más que de la policía del estado, al servicio del estado. Y entonces pues eso generó muchísimo desconcierto y mucha ineficiencia y mucha corrupción. La administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador apostó por el fortalecimiento de una Guardia Nacional y por la llamada de atención, o por el reclamo de que las Fuerzas Armadas estuvieran presentes en las actividades de seguridad pública. Vamos a ver si eso da resultados. Yo no creo que dé muy buenos resultados a mediano plazo, porque sin unas policías locales y estatales fuertes y sin la inteligencia local adecuada, pues es muy difícil que la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, pues puedan cumplir con esta misión que tienen encomendados. Desde esa perspectiva, a mí me da la impresión que la clase política ha escondido bastante la cabeza y no ha sabido asumir sus responsabilidades de gestionar un sistema de seguridad pública en México eficiente, que no caiga en corrupción, que esté profesionalizado, en el que los policías pues tengan un salario decente y condiciones de vida adecuadas para que puedan desarrollar su función lo mejor posible. La militarización, entre comillas, de la seguridad pública no solo viene de esta administración, ya desde hace bastantes años. Los militares retirados sobre todo estaban al frente de corporaciones policiales, municipales y estatales, pero eso no dio un buen resultado. Y luego se crearon las brigadas de policía militar durante la administración del presidente Peña Nieto. Y ahí el general Salvador Cienfuegos pues, reclamó pues, una cierta protección por parte del Estado a las Fuerzas Armadas, en el sentido de que decía, pues no tenemos la legitimidad para trabajar en temas de seguridad pública porque la Constitución nos lo prohíbe, ¿no? El Ejército no puede trabajar en temas de seguridad pública, y es cuando se intenta desarrollar el concepto de seguridad interior y una ley de seguridad interior que finalmente se declara inconstitucional porque efectivamente, como lo dice la sentencia de la Corte Suprema, pues se está tratando de cambiar el concepto de seguridad pública por seguridad interior, pero en el fondo nos estamos refiriendo a lo mismo, y eso constitucionalmente pues está prohibido para las Fuerzas Armadas, excepto en caso de apoyo, ¿no? Entonces tenemos un debate muy complicado porque no se sabe bien por dónde se debe caminar. En el caso de la Guardia Nacional pues pasó lo mismo. Se intentó que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de Defensa Nacional, pero la Corte Suprema volvió a decir otra vez, pues no puede ser. No podemos legalizar la situación de emergencia y no la podemos mantener como una situación permanente a lo largo de los años. Lo que es cierto es que vivimos una crisis regional de inseguridad sin precedentes y que la violencia pasa de un lado a otro, de un municipio a otro, de un estado a otro, de forma pues muy rápida y casi sin darnos cuenta, ¿no? Carlos, si me lo permites, voy a saludar al público que está con nosotros, y está con nosotros el doctor Armando Gordillo, el doctor Iván Morillo desde Quito, Ecuador. Un abrazo, doctor, qué gusto tenerlo por acá, un especialista también de la Universidad del Ecuador, pero en temas de medio ambiente y conservación. Daniel Oropesa dice, querida Marvin, muy buenas noches, como siempre, más que un excelente tema el día de hoy, y por los tiempos actuales es de suma importancia la charla con el doctor Carlos Barrachina. Muchas felicidades y éxito, y un abrazo a los dos. Igualmente, Daniel, qué gusto. La maestra Sofía Mireles Gavito, una gran cronista del municipio de Tonalá, Chiapas. Buenas noches, tema muy importante, gracias a usted, maestra, por estar con nosotros. La profesora Julieta Nazar dice, saludos, querida Marvin, sin duda un tema muy importante. Tenemos también integrantes del Ejército Mexicano en esta charla,
Qué gusto, mi querida, así es. Excelente tema, saludos igualmente. Laurita Betancourt, buenas noches. Muy acertado análisis, el gobierno agacha la cabeza y la ciudadanía sufriendo terriblemente las consecuencias. Efectivamente. Manuel Ombas Otero, bienvenido. Iván Morillo, el doctor, dice Marvin, un muy buen tema. El doctor Barrachina maneja el tema con experticia y alto conocimiento, y la conducción de Marvin muy enfocada. Muchas gracias, gracias, doctor. Y pues bueno, también tenemos aquí con nosotros desde Acapulco al Alejandro, qué gusto saludarle, de la Orquesta del Ejército, a José Antonio, también qué gusto que estén por acá, a don Rubén Álvarez, exsecretario de Seguridad Pública en Chiapas, bienvenido. David Zamora, el secretario de Economía en Tuxtla Gutiérrez. Toño Holguín, qué gusto, empresario de acá de Chiapas. Nuestra querida Consuelo Sáizar, exsecretaria de Cultura en el país. A María Eugenia Pérez Fernández, empresaria también de Tuxtla Gutiérrez. Al capitán Maxil, qué gusto, capitán, gracias por estar también con nosotros. Un abrazo. Y pues bueno, hablabas precisamente, Carlos, de la plusvalía, de lo que deja el tema del crimen organizado. Y a mí me llama mucho la atención, Carlos, que recientemente la revista Science emitió un comunicado y dijo que en México el quinto empleador era precisamente el crimen organizado. O sea, no es ni siquiera los comerciantes que no están en orden, sino es el crimen organizado. Sí, no es un comunicado, es un artículo académico. Es un artículo de investigación. Sí, publicar en Science es realmente complicado, es una revista de muy alto impacto y por eso tiene tanto eco el artículo que publicaron señalando que efectivamente que eso es así. Y con los criterios de control y de calidad que tiene esa revista, pues muy probablemente la investigación está muy bien realizada, ¿no? Porque si no, no lo habrían publicado en Science. Entonces, pues bueno, refuerza eso la idea que te estoy manejando de que las actividades del crimen organizado están poniendo en jaque a toda la región, especialmente al área centroamericana, pero también a México, por supuesto. Los índices de homicidio, los índices de las tasas de homicidio en México son espeluznantes, son los más importantes del mundo. O sea, sin ambajes. El otro día un almirante que es el decano de los profesores del Colegio Interamericano de Defensa, nos señalaba en una conferencia que son 8 las ciudades mexicanas que se encuentran entre las más violentas del mundo, pero yo le comenté después que son más, no son 8, son más, y que la violencia en México hay que analizarla desde una perspectiva local, y desde la perspectiva local es desde donde nos damos cuenta con más crudeza que tenemos ciudades como Tulum, por ejemplo, con tasas de homicidios de 256, 206 por 100.000 habitantes, y muchas otras ciudades que están entre el 100 y el 200, ¿no? Lo cual, de menores de 500.000 habitantes, lo cual es una barbaridad. O sea, cuando se pasa de una tasa de 6 por 100.000 ya se habla de violencia endémica. En México hemos tenido una política de ocultamiento de información, algo grosera, porque la verdad es que manipulan unas cosas y no manipulan otras, con lo cual es bastante fácil seguir la pista donde se encuentra la manipulación, pero pues no todo el mundo sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la clase política no puede esconderse, debemos de buscar un pacto de Estado en el que los partidos políticos pues se hagan a un lado y lleguen a una solución de consenso en la que pues se enfrente de una forma adecuada, lo más adecuada posible, se encuentre una fórmula lo más adecuada posible, pues para que no se acabe de perder la institucionalidad en buena parte del territorio mexicano, ¿no? Porque de verdad que la situación está empezando a ser insostenible en muchas zonas del país, ¿no? Y no es alarmismo, es realidad. Es una situación que estamos sufriendo como ciudadanos y que los gobiernos pues prefieren pasarle la pelota a otro, ¿no? Es muy probable, lamentablemente, que
que la estrategia de la seguridad nacional, el ejército y la marina no dé resultados, no dé los resultados esperados, porque si no se implica una política clara de gestión del tema de la inseguridad y del crimen organizado, pues es muy difícil que acabemos con ello, ¿no? Entonces, pues así está la cosa. Lo que sí es cierto es que es muy peligroso enfrentarse al crimen organizado, para alcaldes, incluso para gobernadores, pues es realmente muy peligroso el tratar de no seguirle la corriente a integrantes del crimen organizado que sencillamente te pueden ejecutar de un momento a otro, ¿no? Carlos, te escucho y no puedo evitar mencionar, Weber decía que la cualidad principal de un Estado es garantizar el monopolio de la violencia coactiva o coercitiva. Esto refiriéndose a que las fuerzas del orden público, en este caso las policías federales, militares, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, pues, sean las únicas que tengan exclusividad del uso de la fuerza, en caso de ser necesario. ¿Se ha perdido este monopolio, Carlos, en México? Sí, claro que se ha perdido en relación a la fuerza que tiene el crimen organizado, ¿no? Ahí se debe de hablar de diferentes Méxicos hoy en día. Hay un México en el que hay una alta presencia del Estado y en el que sí existe presencia del crimen organizado, pero en el que los números de homicidios no son muy altos. O sea, hay un control más o menos del Estado, o el crimen organizado pues se modera en esos sitios. Esas son las grandes ciudades del país, ¿no? Aunque si nos ponemos a mirar las colonias más violentas de esas ciudades, pues nos vamos a encontrar altas tasas delictivas. Lo que pasa es que en esas grandes ciudades hay mucha población y las tasas se reducen. Pero ahí hay alta presencia del Estado, una presencia importante del crimen organizado, pero la violencia relativamente moderada, excepto en algunas colonias. Hay zonas, por otra parte, que hay mucha presencia del Estado y hay mucha violencia. El caso de Tijuana o de Cancún es paradigmático, ¿no? Son zonas donde hay mucha presencia del Estado, es decir, no habría por qué no existir ese monopolio de la fuerza, pero sin embargo el crimen organizado dice, aquí nosotros pues vamos a ejercer violencia, nosotros tenemos conflicto con otros grupos del crimen organizado, y entonces pues incluso con grandes tasas de población, como lo que está pasando pues en Tijuana o en Cancún, por ejemplo, pues tenemos unas tasas de homicidios impresionantes. Y luego tenemos zonas también en donde no hay tanta presencia del Estado y hay mucha presencia del crimen organizado y hay mucha violencia, como Michoacán, Guerrero, más o menos el estado de Morelos, quizá, en las zonas rurales sobre todo, en el que el Estado pues no tiene tanta presencia, en el que sí hay mucha actividad criminal, en el que los grupos del crimen organizado se pelean entre ellos por las rutas o por las plazas, y entonces pues hay mucha violencia. Y también hay un cuarto escenario en el que hay poco Estado, hay mucha presencia del crimen organizado, pero no pasa nada, hay pocas tasas de violencia, como pasa en Campeche, como pasaba en Quintana Roo y como quizá pasaba en Chiapas hasta final del año pasado. Zonas en donde, en algunas zonas del territorio donde no hay mucha presencia del Estado, sí la hay del crimen organizado, porque en toda la parte de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, aterrizan las avionetas que vienen cargadas de droga. El tema del paso de inmigrantes, por supuesto, sobre todo con los problemas que les está poniendo las autoridades mexicanas al paso de migrantes, pues quien se está llevando el beneficio del negocio, por así decirlo, pues es el crimen organizado, que ha encontrado una nueva beta de negocio, ¿no? No me dejas Tapachula, pues entonces voy a pasar por el resto de la frontera y yo voy a acompañar a los migrantes hacia los Estados Unidos, cobrando pues en dólares y caro, ¿no? Entonces nos encontramos con esos 4 Méxicos diferenciados, en el que efectivamente el crimen organizado ha ganado muchísima fuerza, pues porque tiene muchísimos recursos. Claro, esto que refieres y que con esa contundencia responde que sí, Carlos, al tema de esta pérdida
este monopolio de las fuerzas públicas y del control de la violencia en México, entonces estamos hablando, Carlos, que en México estamos ya en un estado fallido. No, la verdad es que no. Por esos 4 zonas que te he estado señalando, 2 de esas 4 tienen una alta presencia del Estado aunque haya violencia. ¿Ok? Fíjate que yo estaba reflexionando sobre esto precisamente en esta semana y es muy interesante porque en el fondo, sin darse cuenta, cuando las Fuerzas Armadas destacan el concepto de seguridad interior, cuando las Fuerzas Armadas destacan el concepto de seguridad interior y ellos definen que la seguridad interna, la seguridad interior, es la protección de las instituciones de gobierno frente a la inestabilidad, cuando reclaman esta presencia o este concepto, están señalando que México es un país con un Estado fallido, porque es necesario que las Fuerzas Armadas estén presentes para poder proteger a las instituciones y a la gobernabilidad, ¿no? Yo no creo que estemos todavía en ese estado, en esa situación, en prácticamente todas las partes en prácticamente todas las grandes ciudades del país y en muchas zonas del territorio nacional. Ya digo, la violencia se va moviendo de un lugar a otro, dependiendo de dónde está el negocio. Yo he hecho tablas de violencia en los últimos años y pues hay muchas entidades federativas que no las contemplaba porque no tenían tasas altas de violencia y sin embargo pues de repente empiezan a hablar de Jalisco, de repente vuelven a empezar a hablar de Nuevo León, de repente sale noticiosamente Chiapas. Entonces hay que ser muy prudentes porque los números al final son los que marcan, no hechos esporádicos, pero sí es cierto, Zacatecas no era un problema hasta hace poco, San Luis Potosí tampoco, y ahora pues son sitios muy complicados, y el propio Guanajuato hasta mitad del sexenio de Peña Nieto no era un problema, ¿no? Y desde ese momento pues se disparó. Igual en Quintana Roo hasta el año 2017, 2018 no era problemático y a partir de ese momento se disparó el tema de homicidios y de presencia de diferentes grupos del crimen organizado peleando entre ellos, ¿no? Nuestro público, dice el doctor Penagos, que vive en Tapachula. Saludos, mi querida Marvin, felicidades, admiración y reconocimiento. Un abrazo, doctor, le quiero mucho. Jorge González, saludos, excelente tema. El doctor Armando Gordillo, excelente tema, felicidades a los dos. Isa Martínez, bienvenida. Manuel Ombazo Otero, grandes verdades, buenísimo tema, triste realidad, abrazo fuerte, querida Marvin, igualmente. Recuerden que si usted está viendo este programa, es para que también usted, a través de nuestros comentarios, le externe sus preguntas a nuestro invitado. Estamos en vivo y lo hacemos en vivo para que precisamente el experto que tenemos de invitado pueda resolver las dudas de usted, y agradecemos infinitamente que esté conectado con nosotros, que le interese el tema, que comparta y que difunda lo que el doctor Carlos Barrachina nos comenta en esta noche respecto a la seguridad nacional, el crimen organizado y la violencia en México. Carlos, ¿ha funcionado la instrucción y la premisa del presidente de la República de abrazos, no balazos? Es otra pregunta muy difícil de responder porque intuitivamente la gente dice, bueno, ¿cómo puede ser, no? Si alguien me ataca de forma violenta, ¿cómo no voy a reaccionar? ¿Verdad? Eso va a generar una situación más problemática. Sin embargo, yo creo que nos hemos de ir al fondo de esa idea. El fondo de esa idea es que debemos de buscar políticas que protejan a las personas y que traten de evitar los daños en la medida de lo posible. Existen protocolos de uso legítimo de la fuerza. Entonces, una Fuerza Armada o la Guardia Nacional, en el momento en que son atacados, existen una serie de protocolos aprobados hace 3 años, los últimos por el Congreso de la República, en los que pues existe cuál es el uso proporcional de la fuerza. Yo me lo he planteado muchas veces en el sentido de que cuando ves la imagen de una manifestación, por ejemplo,
Pongamos el caso de las manifestaciones feministas en la Ciudad de México, por ejemplo, en el que ponen siempre a las mujeres policías en primera línea, tienen que hay que aguantar las pedradas, los golpes y los insultos. El punto es, o ahora, por ejemplo, con la toma cuando en la Ciudad de México, ¿qué es lo adecuado, ¿no? O sea, ¿cómo responder frente a estos fenómenos? La verdad es que, en mi opinión, lo adecuado es lo que está dentro de esos protocolos de la fuerza, que en teoría son racionales, han estado, y no tienen nada que ver con la frase de abrazos no balazos, están establecidos de una forma, desde una perspectiva racional, y por otra parte también lo que genere menores problemas. Si tú en una manifestación generas violencia desde el Estado, al final vas a estar hablando de ese tema en los próximos 3 meses. Si esa violencia se trata de neutralizar, ese tema pasa y podemos seguir platicando, ¿no? Eso desde una perspectiva. Por supuesto hay que proteger a la autoridad. Por supuesto hay que proteger a la autoridad. Y la autoridad debe de responder cuando es atacada violentamente. Tenemos una situación, y la situación es que según el INEGI o según el secretario ejecutivo, pues tenemos más o menos en torno a 35.000, 36.000 homicidios al año. En la época de Fox hablábamos de 8.000 homicidios al año. En la época de Calderón empezaron en 14.000, acabaron en 25. Es decir, estamos en el momento más violento de la historia de México, del México reciente. Y por otra parte, cuando nos hablan de homicidios dolosos, con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos están hablando de cifras que están manipuladas. No se interpreta la realidad de México en base a los homicidios dolosos, porque artificialmente muchas fiscalías generales de los estados han desviado muchos homicidios que son cometidos a propósitos, han dicho que no saben cómo son y entonces los han calificado como culposos y no salen en la estadística, con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de poder comparar las diferentes entidades federativas y sobre todo los diferentes municipios, ¿no? De hecho, yo he llegado a la conclusión que para poder hacer una comparación legítima hay que restarle los accidentes de tránsito a los homicidios en general y que esa es la forma de poder comparar la violencia de una forma más aproximada. Y aún con esta fórmula todavía tenemos cifras por debajo de los que el INEGI está planteando, ¿no? Otro tema es el de los accidentes de tránsito, que no lo toca nadie. 14.000 muertos por accidentes de tránsito en México al año es una barbaridad. 26.000 heridos y no hay políticas de seguridad ciudadana que traten de sensibilizar a la gente sobre sus prácticas al volante, ¿no? Entonces, es otra gran situación que no es abordada, pero que bueno, ¿no? O sea, es tremenda. Imagínense 36.000 muertos por la violencia del crimen organizado, sobre todo de homicidios, y más 14.000 por accidentes de tránsito. ¿Dónde estamos? Estamos en un país que se mueren 44.000 personas de forma violenta cada año, ¿no? Los índices y las cifras que nos das de acuerdo a tus estudios, Carlos, me dejan fría, de verdad. Un abrazo a Manuel Bumbás, quien dice grandes verdades, buenísimo tema, felicidades. Enoc Hernández Cruz, saludos cordiales, estimada Marvin, y al doctor Carlos, interesante exposición. Un abrazo, querido Enoc, mucho cariño. Gracias por estar aquí. Ernesto León Espinosa dice, felicitamos a los dos por tratar el caso de Chiapas, pero ¿qué faltaría por hacer desde la sociedad organizada? Más comunicados y exigir sin que se mira la respuesta del Estado. ¿Cómo entonces insistir de mejor manera para tener resultados que nos dejen una mejor percepción de la mejora de la seguridad? Ahorita nos comentas esto, Carlos, que nos enumera Ernesto, por favor, y voy a saludar al teniente Lubiano, le quiero mucho, qué gusto que esté por acá. A Bertalicia Osuna, bienvenida. ¿Qué respuesta le das a este comentario de Ernesto León Espinosa? Pues que sí hay que hacer mucho ruido, hay que empujar a la clase política para que deje de simular, deje ya de darnos a tole con el dedo, deje de quitarse responsabilidades y empiece a construir un aparato de seguridad pública, civil, local,
en el que se cuente con la ciudadanía, por supuesto, pero empiecen a controlar el gasto en seguridad pública para que no haya corrupción, pero generen una estrategia que se lo tomen en serio, que no traten de quitarse la responsabilidad y pasársela a las Fuerzas Armadas, porque no están entrenados para ello ni esa es su función. La clase política debe de abordar este tema como prioritario porque sencillamente las cifras son una barbaridad y no nos debería de sorprender. Todos estamos acostumbrados, en cierta manera, a convivir, a no mirar, a no escandalizarnos frente a muchas situaciones que son verdaderamente escandalosas, ¿no? ¿Es muy difícil el tema? Sí, es muy difícil, pero si no se aborda desde la clase política, si no existe un discurso muy claro, y para eso debe de empujar la ciudadanía, lo debe de demandar, debe de decir, ya dejen de hacerse los tontos, por favor, empiecen ya a gestionar, ¿cómo se dice?, este tema, pues no hay forma de que funcionen las cosas, ¿no? Carlos, acabas de hablar de presupuestos. Al principio del sexenio del presidente López Obrador, creó la Guardia Nacional, le invirtió muchísimo dinero, reclutó gente. Sin embargo, tanto la Guardia Nacional como el Ejército se han dedicado a construir, administrar aeropuertos, trenes. La Marina tiene toda esta parte de la administración de las aduanas. Y sin embargo, no tenemos esta seguridad. No, los mexicanos no tenemos. ¿Qué está fallando? Está fallando la estrategia, sobre todo. No hay una estrategia, no hay una voluntad de... ¿cómo se dice? No hay una voluntad de gestionar este tema. A ver, el abrazos no balazos no es tan problemático en el sentido de decir, tratemos de generar el menor daño posible y hagamos nuestra función dentro de la ley. Está bien, pero la dejación de funciones, eso sí es una gran responsabilidad. La Guardia Nacional todavía está en conformación. La gran parte de la tropa, por así decirlo, viene del Ejército y viene de la Marina. Buena parte de los oficiales son antiguos policías federales y los mandos son gente del Ejército y de la Marina comisionados durante un tiempo determinado. De esta forma no hay forma de consolidar nada. Y además piensan que los guardias nacionales, los que vienen de Policía Federal con una experiencia acreditada, pues no tienen la profesionalidad suficiente. Y eso es un error. Los policías federales que siguen en Guardia Nacional y que llevan ya muchos años transitando por diferentes agencias de seguridad son gente con una gran experiencia, con una gran inteligencia y con una sensibilidad policial muy bien construida. Debemos de generar un cuerpo profesional que se señala que el año que viene va a llegar más o menos a 154.000 elementos, dijo el general secretario en abril, que iban a llegar a esa cifra de elementos, pero no hay una integración, cada uno va por su lado. Estos mandos de la Policía Federal que ahora mismo están en los rangos de oficiales y algunos jefes de la Guardia Nacional, pues no tienen casi legitimidad para trabajar con los militares y con los marinos que están en los niveles de tropa. Y por otra parte, pues los capitanes de navío, los capitanes de fragata, los coroneles, los tenientes coroneles que están en activo todavía, o los generales que están comisionados en la Guardia Nacional, pues tampoco tienen una perspectiva de quedarse durante mucho tiempo y no están estableciendo dinámicas de relación adecuadas. O sea, no solamente son las funciones, sino también la creación de estructura, de institucionalidad. No podemos estar cambiando de instituciones todo el rato. Entonces, en el sentido de la Guardia Nacional, hay que fortalecer esa institucionalidad, esa corporación, hay que cerrar filas, no hay que cambiar en próximas administraciones, hay que seguir construyendo una institución federal fuerte, pero también hay que construir policías locales y policías estatales que sean profesionales, que estén bien pagadas y que desarrollen sus funciones de una forma adecuada. Sin eso es imposible salir de la crisis de inseguridad en la que estamos inmersos. Aún con eso, el reto es muy grande. Vuelvo a insistir, esta crisis regional de inseguridad que viene en los últimos 30, 40 años
está motivada por los grandes beneficios económicos que tiene el crimen organizado. Entonces, pues hay que entrarle porque está afectando la vida de muchísimos ciudadanos, la vida cotidiana. Esto a través del derecho de piso, a través del derecho de paso, a través de los jóvenes levantados, aparecidos, en fin. Carlos, se nos termina el tiempo y voy a dar los últimos saludos a la gente que se conectó, a Jesús Nazar, a Helen Barrios, al mayor Raúl Peña, qué gusto, al doctor Juan Roque Flores, qué gusto, doctor, que está aquí con nosotros, expresidente del Tribunal de Justicia de Chiapas. A Isa Martínez, quien dice, debemos de parar esta situación, cada vez las formas de violencia son más crudas, cada uno estamos vulnerables, no tenemos una estrategia nacional ni intención de resolverlo. Gildardo Ramón y Pedro Jiménez Anzueto. Gracias por haber estado con nosotros. Quienes llegaron tarde y quieran ver esta entrevista por demás interesante, con números, con cifras, estadísticas, pueden revisarla al terminar esta entrevista. Y Carlos, creo que nos quedó corto el tiempo. Acepta, por favor, tener una próxima charla para que nos sigas iluminando con todos estos estudios, estas estadísticas. Y me falta mucho que preguntarte, por ejemplo, ¿qué dicen los militares? Eres maestro de ellos. ¿Qué dicen los navales? También eres maestro de ellos. Quisiera que nos sigas compartiendo, pero será en una próxima ocasión. Te agradezco infinitamente tu tiempo y un abrazo hasta nuestra muy querida UNAM, en donde te encuentras. Bueno, pues muchas gracias a ti, gracias a todos tus espectadores por habernos seguido y pues a la orden, y aquí estamos cuando tú digas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Estamos despedidos y estén muy al pendiente de nuestras entrevistas y de nuestra página. Compartan y difundan. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches.